Bueno, la Argentina, desde la Ley 1420, sancionada en 1884 por el presidente durante la presidencia de Roca, lideró la obligatoriedad de la escuela primaria. Y esa fue la única obligación escolar fijada por ley que rigió prácticamente hasta entrado en el siglo XXI. Es la nueva ley de educación la que establece nuevas obligatoriedades. Añade dos obligatoriedades muy importantes, que son la del ciclo inicial, particularmente el de 5 años, y una innovación fundamentalísima que es la obligatoriedad de la escuela secundaria. Muy bien, el otro tipo de obligatoriedad que establece la ley de educación es que las escuelas primarias tienen que ser de jornada completa. Si uno hace un balance de esto, ¿qué puede observar? Primero que ha habido bastante avances positivos en la obligatoriedad de la sala de 5 años. La matrícula en el nivel inicial aumentó un 24% entre el 2003 hasta el 2011. Es una cifra interesante y hay una cobertura muy amplia. Si usted mira bien la sala de 5 años, la cobertura es prácticamente universal. O sea, ese es realmente un éxito. En materia de obligatoriedad de la escuela secundaria, los resultados no son buenos porque la matrícula aumenta, pero no aumenta la cantidad de egresados. Nosotros tenemos un problema muy serio que ingresan primer año, segundo año en la escuela secundaria, pero se reciben muy pocos. Prácticamente la cantidad de graduados de la escuela secundaria, el total del 2011 es prácticamente el 2003, 2004, no hay aumentos, hay una deserción muy grande. Con el agravante que si usted focaliza la graduación secundaria entre las escuelas privadas y las escuelas estatales, se va a dar cuenta que hay una diferencia enorme. La mayoría de los alumnos que van a escuelas estatales no terminan el ciclo. Y después tenemos la otra obligatoriedad, que es la de la jornada extendida, y donde claramente los atrasos son enormes. Porque la primera obligatoriedad surge de la ley de financiamiento, donde se dicen dos cosas. Primero, que hacia el 2010, por lo menos el 6% del PBI debía ir dedicado a educación. Esto más o menos se ha cumplido, si bien con la nueva regla de las cuentas nacionales no llegamos al 100%, la verdad que aumentó el gasto público en educación. Así que no hemos llegado al 100, al 6%, hemos llegado al 5,4%, pero veníamos con un aumento importante. Lo grave es lo otro, que la ley decía que hacia el 2010 el 30% de los chicos, particularmente de zonas y de niveles socioeconómicos desfavorecidos, debería estar en jornada completa. Y no está en jornada completa más del 8 o 9%. Y hay un caso, a mi juicio, dramático, que es la provincia de Buenos Aires. El conurbano bonaerense, el foco duro de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión social, cada 100 chicos que van a escuelas primarias estatales, 2 apenas están en jornada extendida. La provincia de Buenos Aires no ha cumplido la ley. Y hay algo más grave que no haya cumplido la ley. No tiene previsto cómo cumplirlo y no forma parte del debate político en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este sería el panorama general. Buenos avances en el nivel inicial, avances en la matrícula secundaria, pero no en la graduación, y nulo avances muy pobres en la jornada extendida, que la ley no habla de extendida, la ley habla de completa. Mire, si el próximo presidente no se llama Domingo Faustino algo, esto no tiene arreglo. Esto no se arregla de abajo para arriba. Esto se tiene que arreglar con una gran decisión política del máximo nivel de gobierno. Como ocurrió en la historia argentina. La ley 1420 no fue un reclamo de la sociedad ni fue un reclamo popular. Fue la imposición de Sarmiento y de Roca y de un liderazgo clarividente de cuál era el papel de la Argentina, Juan Bautista Alberdi, en el siglo XIX. La idea de educar, esa frase de Sarmiento, por cada escuela que se abre se cierra una cárcel, era bien clara, ¿no es cierto? Entonces, la clave acá es una toma de conciencia de los niveles superiores de la conducción política, o sea, es un tema absolutamente prioritario. Esto no se arregla con una frasecita en una circunstancia, queremos una educación de calidad, queremos la igualdad de oportunidades, con eso no alcanza. Hay que apoyar medidas concretas y específicas, lo cual implica decisiones de carácter fiscal, de carácter presupuestario. ¿Qué va primero? Si va primero en la educación, no van primero otras cosas.
Eso debe quedar bien claro, eso tiene que ser una toma de conciencia. Porque además, queda claro que en la sociedad moderna usted no puede tener justicia social si no tiene igualdad de oportunidades. Esa es la clave. La clave es la distribución del capital humano. Y nos guste o no nos guste, el capital humano en la República Argentina se redistribuye de una manera absolutamente desigual. Un chico que nació en un hogar pobre, en una zona marginal del país o del conurbano bonaerense, no tiene futuro, salvo que sea una estrella futbolística o que entre en el narcotráfico. En este contexto que hablábamos, doctor Guadagni, nosotros estamos viendo la posibilidad práctica de llegar a soluciones concretas para la mejora de la calidad educativa y la mejora de la educación. Y estamos viendo que en esa línea de los países vecinos, inclusive como experiencia internacional, se trabaja mucho con metas, presupuesto, seguimiento, evaluación, que es casi el sinónimo importante de calidad. Evaluación es calidad y si no es devaluación. Entonces, en este contexto, ¿cuáles serían las medidas prácticas para tener este sendero que nos ubique en una mejora de calidad educativa? Bueno, lo primero que hay que hacer es derogar el artículo 97 de la Ley Nacional de Educación. Es la única ley de educación que yo conozco en el mundo. Puede que me equivoque, pero yo no conozco ninguna otra ley que prohíba expresamente difundir los resultados. ¿Qué quiere decir? Obviamente no se trata en las evaluaciones de calidad educativa de carácter censal de entrar en una guerra de puntajes, ¿no es cierto? Ese no es el punto. Pero tampoco es el punto ocultar toda la información. La comunidad tiene que saber cuál es la situación del colegio. Los padres tienen que saber cuál es el nivel de su propio colegio. Las autoridades comunales lo tienen que saber. Los dirigentes sociales de las zonas, de los barrios, las asociaciones vecinales tienen que saber. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de la evaluación? La evaluación no es para castigar a nadie. La evaluación debe entenderse como un proceso sistemático de identificación de debilidades del proceso educativo para superarlas. Entonces, el modelo brasileño es un modelo muy interesante porque todos los años se hace una evaluación, particularmente en las escuelas secundarias. La idea es que llegar a cierto puntaje equivalente a los países industrializados hacia el año 2021-2022. Y no tiene una nota para cada colegio. Pero vuelvo a repetir, no es para penalizarla, porque si un colegio, digamos, en Villa Soldati pasó de 5 a 6 y otro colegio de Villa Soldati pasó de 5 a 4, se tienen que juntar los directivos de ambos colegios, los maestros, los directores, las cooperadoras, para ver por qué uno avanzó y el otro retrocedió. ¿Cuál es la explicación? Para aprender lecciones de lo que retrocedieron y aprender ejemplos de lo que avanzaron. Esa es toda la idea. Por eso en Argentina requiere un régimen de evaluación mucho más sistémico y en el caso de enseñanza secundaria, una evaluación censal. Nosotros necesitamos saber al finalizar el nivel secundario cuánto sabe cada uno de los estudiantes argentinos, tanto el sistema público como el sistema privado. El artículo 97 que usted menciona al principio parece bastante categórico porque dice: el Ministerio de Educación y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y las investigaciones educativas. Luego tiene el párrafo que, a fin de evitar la estigmatización, prohíbe estas comparaciones que usted mencionaba. ¿No ve que hay una parte del artículo que se puede trabajar y hacer públicos estos datos sin ese ánimo de competencia? No, desde ya. Y me parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo está haciendo. Ha hecho un aporte muy interesante. Estuve viendo los aportes de Silvia Montoya cuando ya publica los resultados comuna por comuna. Sí. Y en cada comuna dos resultados, el de las escuelas privadas y el de las escuelas públicas. Porque lo que hay que entender no es para decir que los alumnos de la privada saben más que la de la pública. Para eso no sirve la evaluación. La evaluación sirve para decir cómo vamos a hacer para que los chicos de la privada, de la pública, sepan tanto como los de la privada. Esa es la clave, esa es toda la filosofía de la evaluación. La evaluación no es un régimen disciplinario. No es un régimen disciplinario. Es como si usted fuera al médico y le toma la presión y después le pega. El médico lo reta a usted porque tiene presión alta. No, usted toma la presión para ver cómo la puede curar, ¿no es cierto? Y en esta línea, ¿alguna medida práctica que usted aconseje, tomando la experiencia internacional y de doctrina, que usted pueda decir esto es prioridad? Bueno, yo creo que tenemos que discutir una decisión
y poner en valor una decisión del Consejo Federal de Educación del año 94, creo, que era el examen de la finalización del ciclo secundario. Miren, ahora el mes de octubre estuve leyendo un discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En el mes de octubre, 14 millones de adolescentes brasileños van a dar un examen de 10 horas, 5 horas un sábado, 5 horas un domingo. Lengua, ciencia, matemática, historia de Brasil. 15.000 pesos lo van a dar. ¿Qué hacen los brasileños con ese examen? Primero, gracias a ese examen, identifican los alumnos que merecen becas para la universidad y que provienen de escuelas de nivel socioeconómico bajo. Al mismo tiempo le dan información clara a cada universidad. Yo creo que la Argentina necesitaría un régimen de esa manera, porque ¿cuál es el objetivo de ese tipo de examen? Lo que no se estudia en la escuela secundaria no se puede recuperar a la universidad. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Se podría hacer algo muy interesante, que aquellos alumnos que tengan una nota alta en este examen de evaluación secundaria no hagan el ciclo básico en la Ciudad de Buenos Aires. Que la hagan los que no. Pero lógico, claro. Porque estas soluciones que nosotros hemos inventado son muy caras, son muy costosas. El ciclo básico es muy caro. Es muy caro y es una pérdida de tiempo para los buenos alumnos. Entonces nosotros tenemos que lograr que los estudiantes secundarios estudien en la escuela secundaria. Y ellos, además, no estamos descubriendo la pólvora, esto lo hace todo el mundo. ¿Pero qué es todo el mundo? ¿Son los países capitalistas? Sí. ¿Son los países socialistas? Sí. Suecia, Noruega. ¿Son los países comunistas? Sí, es Cuba, es la China. ¿Son países de izquierda bolivariana? Sí, es Ecuador. ¿Son socialdemócratas? Sí, son los brasileños. Son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos. Fíjese lo que hizo Correa. Correa implantó ese tipo de examen de graduación donde el puntaje máximo era 1000. Habilita el ingreso a cualquier universidad con 500, 550 puntos, pero a dos universidades, a dos facultades, hay que entrar con 800 para ser docente o médico. Hoy, para ser maestro en el Ecuador, hay que estar Usted puede entrar con 500 puntos para ser abogado, ingeniero o contador público, pero no para ser maestro. Ese es otro punto importante. La jerarquización de la profesión. Correcto, los países que lideran la calidad educativa, más o menos todos tienen sistemas en los cuales la carrera docente es una carrera de nivel universitario y recluta de los mejores niveles de conocimiento. Para ser maestro en Finlandia hay que estar al 10% de arriba de los estudiantes secundarios. Es una cierta lógica, ¿no es cierto? Esto es una discusión que tenemos que dar. A mí me da la impresión que el actual sistema de formación docente requiere mucha chapa y pintura, mucho arreglo, ¿no es cierto? Tiene que ser una carrera mucho más apetecible. La clase media desertó de la carrera docente. Bueno, este es un problema. Seguiríamos por mucho tiempo, le agradezco muchísimo su tiempo y creo que con esto tenemos la información suficiente. Muchísimas gracias. Muy bien, muy amable.